Para el segundo aniversario de su vida juntos, Andrei y Polinia decidieron no realizar grandes celebraciones. El año pasado invitaron a muchos invitados y, al final, todo resultó no muy agradable. Polinia tuvo una cara bonita toda la noche, porque todos tenían que sonreír. El importante documento de Andrei desapareció de su oficina y se olvidó de guardarlo en la caja fuerte. Polinia fue la primera en proponer celebrar el evento en silencio, en el círculo más reducido. Incluso los padres decidieron no invitar. Quizás, dijo Andrei, en general solo ellos dos. Su apariencia era tal que, si ahora estás de acuerdo con él, Polinia, seguramente se ofenderá. Sí, ella misma no quería un círculo tan estrecho. Pero no, dijo. Sería extraño. Al menos invitemos a Natalia. Natalia fue llamada la mejor amiga de Polinia. Tenían la misma edad. Tenían 22 años en la primavera. Polinia la consideraba su mejor amiga no porque fuera realmente cierto, sino porque era la única que lograba entablar relaciones más o menos estrechas. Dio la casualidad de que Andrei era mayor que Polinia 19 años, y debido a esto, sus amigos cercanos eran representantes de otra generación, cuyos intereses y puntos de vista sobre la vida no compartían Polinia. Da miedo pensarlo, pero han estado viviendo en la URSS desde la infancia, junto con los especialmente desesperados que se quejaron en las calles de Moscú del Ecovusca durante el putsch. Cuando las conversaciones de tales invitados ocurrieron en el pasado, Polinia dejó por completo de comprender que se sentía atraída por ellos y los admiraba en ese momento. Le ofrecieron excursiones similares al pasado y se sintió llena de nostalgia. Su marido no era, por decirlo suavemente, un hombre pobre. El capital inicial se lo ahorró su padre. En los años 90 entre Turquía y los circasianos. A principios de la década de 2000, después de dejar la escuela en el instituto, Andrei continuó con el negocio de su padre. Pero al darse cuenta rápidamente en qué dirección soplaba el viento, cambió un poco la dirección del negocio de su padre. Abrió una empresa de costura que en 10 años se convirtió en una empresa muy pequeña. Además de los textiles, Andrei se dedicó al color de la medicina. Y luego para construcciones a pequeña escala. Entonces, cuando conocieron a Polinia, él era una persona fuerte y seria. Polinia estudiaba entonces tercer año de economía e incluso tenía un novio por el que sentía profundos sentimientos. Es cierto que en ese momento Polinia aún no sospechaba de la profundidad de estos sentimientos. A este tipo lo llamaron Bogdan. Que Polinia dejó a Bogdana y resultó ser la esposa de Andrei, era difícil entenderla. Como si durante algún tiempo se hubiera cegado y perdido la cabeza, y solo recobró el sentido al día siguiente de la primera noche de bodas con su nueva elección. Antes de eso, tuvieron una discusión muy fuerte con Bogdan. Ahora Polinia no recordaba todos los detalles de la conversación razonada. Pero su novio la ofendió seriamente. En medio de su malestar estaba en un club nocturno, bebía demasiado, algunos extraños comenzaron a pegarse a ella y Andrei se unió a la chica. A sus 39 años, parecía un verdadero héroe entre los militantes. Potentes rasgos faciales, coraje, capacidad para presentarse desde los mejores lados. No quiero decir que Polinia se enamorara de él a primera vista, pero estaba muy interesada. La niña era hermosa y no estúpida, y Andrei decidió que eso era lo que necesitaba. Una vez ya estuvo casado antes de eso, pero sucedió a una edad temprana. Vivieron con su primera esposa solo 1 año y medio y ni siquiera tuvieron tiempo de tener hijos. Las posibilidades de abandonar el persistente cuidado de Andrei serían nulas. Si Andrei quería conseguir algo, normalmente siempre lo conseguía. La ofensiva de Polinia Bogdana pasó rápidamente. Una semana después de conocer a Andrei, se reconcilió con su ahora exnovio. Incluso durante algún tiempo le gustó esta doble posición entre la atención de Bogdana y Andrei. Sin embargo, esto no le convenía en absoluto a este último, y más aún a Bogdan. Después de enterarse de este juego,
Bogdan consideró a Poliña irresponsable, ligera e injusta, y le sugirió que tomara su propia decisión. Incluso 2 años después, ella no entendía lo que había encontrado en ella. Pero ella se consideraba una especie de dama ingrata, por cuyos corazones Bogdan y Andrei seguramente tuvieron que cruzar sus lanzas en el torneo de caballeros. ¿Cómo podría siquiera venirle a la mente esto? ¿Qué caballeros? ¿Qué torneos? Si Bogdan intentara competir con Andrei, al menos tendría que huir de la ciudad, ya que las oportunidades de Andrei para influir en cualquier situación eran inmensamente mayores. Por supuesto, no se cruzaron copias. Bogdan simplemente se escondió en un nuevo abismo, esperando la decisión de Paulina. Y Andrei, como si no notara los obstáculos previstos en el plan, continuó atormentando a Paulina con su carisma, viajes conjuntos al extranjero y amistades con celebridades a quienes tuvo la oportunidad de invitar a la corporación. Por supuesto, un enfoque tan activo resultó ser mucho más eficaz, y ya en septiembre, 4 meses después de conocerse, se celebró una boda. Y desde entonces, Poliña nunca volvió a ver a Bogdan, sin darse cuenta de cómo se desarrollaría su destino en el futuro. Se graduó del instituto apenas este año, por lo que había otra razón, además del aniversario de bodas, para hacer una pequeña celebración. Estuve de acuerdo con la oferta de Pauline y Andrei. Pero parecerá extraño si estoy solo en compañía de dos mujeres encantadoras. Hasta donde yo sé, ella ya no tiene novio. No. Entonces invitemos a Anton. Creo que está un poco enamorado de Natalia, así que no se negará. Así que ¿cómo? ¿Te lo contó él mismo? Sí, no, por supuesto. Solo mis observaciones. Yo mismo puedo estar equivocado. Pero otro hombre definitivamente no interferirá. ¿Quieres una fiesta solo para 4? No daremos a luz a ninguna entidad, afirmó Andrei con confianza. Alquilaré una casa en el bosque. Hay una absoluta miseria, nadie nos molestará. Ya sabes, como Escandinavia. Estas casas son populares allí. Sería genial, coincidió Poliña. Está realmente cansada del alboroto de la ciudad y de los centros turísticos. Quería incorporarme a una pequeña empresa en algún lugar de las afueras del mundo y vivir tranquilamente al menos 2 días. Entonces ya estaba decidido, concluyó Ove. Espero que a Natalia y Anton no les importe. Cuando Bogdan se enteró de la próxima boda de Poliña, no pudo creerlo durante mucho tiempo. Esperaba que todo esto fuera una especie de broma, cuyo objetivo era ser el primero en dar un paso hacia la reconciliación. Cuando finalmente decidió comprobar la fiabilidad de quienes rodeaban los rumores, se horrorizó. De hecho, Poliña se iba a casar. Y no fue tanto este paso desesperado lo ofensivo como la elección del futuro cónyuge. Bogdan sabía muy bien quién era Andrei y qué era. En una de sus empresas textiles en seguridad. Era la última persona con la que Bogdan querría tener algún negocio. No le interesaba nada más que el dinero y el poder. Dijeron que incluso señaló en la Duma del Estado que era necesario abandonar formalmente el negocio, es decir, reescribirlo a alguien cercano. ¿En quién podía confiar? ¿Eligió a Pauline para este papel? Después de todo, hay un padre. ¿Por qué no él? ¿Competencia interna? Tal vez. Sí, ¿no hay suficientes cucarachas en la cabeza de esta gente? En términos de área, Andrei era, por supuesto, una mujer pequeña, pero cualquier mujer pequeña, y Bogdan lo sabía con certeza, tenía ambiciones, por regla general, incluso mayores, que cualquier gran jugador real. ¿Qué pudo haber encontrado Pauline en él? Bogdan la conocía demasiado bien como para pensar que tenía algún tipo de cálculo. No, ella era de otra masa. Por tanto, las acciones de Pauline no encajaban con un comportamiento racional. Al contrario, fue solo una interferencia temporal. Estas personas son incompatibles.
No hay nada intermedio y nada puede ser común. Absolutamente nada. Bogdan intentó comunicarse con Poliña para averiguar el motivo de su acto, pero ella no respondió. O lo puso en la lista negra. Intentó llamar a otro Simca, pero el resultado fue el mismo. Incluso vino a su casa, pero los padres dijeron que la hija hacía mucho tiempo que no vivía en esta dirección. Y en cuanto a su elección, no es asunto de ellos. Ella es una niña adulta, déjala decidir su propio destino. Sin embargo, al menos expresaron su arrepentimiento por este motivo, sin entender tampoco por qué Poliña pensó en casarse con esta terrible persona. Entonces dijeron, terrible. Nunca tuvieron nada contra Bogdan, y si la elección de una hija recayera sobre él, estarían sinceramente felices por ello. Desesperado, Bogdan se acercó a Andrei para hablar con él cara a cara. Pero solo los guardias lo recibieron. Llamaron al dueño, recibieron algunas órdenes, metieron a Bogdan en un jeep y, sacándolo de la ciudad, lo mataron a golpes. Bogdan recobró el sentido solo por la mañana. De alguna manera logró llegar a casa y luego estuvo acostado durante una semana entera. Antes de salir del apartamento. Y cuando salió y compró un celular nuevo, el viejo rompió las protecciones. Luego se enteró por sus conocidos que la boda definitiva ya había tenido lugar. Pasó más de una semana en completa soledad, encerrado en casa. Eso sí, lo despidieron del trabajo, ya que hacía casi un mes que no aparecía por allí. Bogdan se obligó a seguir viviendo con esfuerzos inhumanos. Y solo ahora, con todas sus fuerzas, se dio cuenta de cuánto amaba a Pauline y de lo estúpidas que eran las razones de su separación. No sabía qué hacer ahora. Quedarse en la ciudad, sabiendo que su amada niña estaba cerca, viajar con él por las mismas carreteras, ir a las mismas tiendas, pero al mismo tiempo, como si existiera en un universo paralelo inaccesible, no podía. Si se hubiera quedado, no habría garantía de que no cometiera ninguna locura que pudiera arruinarlo a él, a Andreyo, Dios no lo quiera, a Pauline. Era necesario calmarse y ordenar sus pensamientos. Y para ello tienes que estar lo más lejos posible de esta ciudad. Sabía una cosa con seguridad. Que este matrimonio, que no es de sentido común, inevitablemente se desmoronará como un castillo de naipes. Que esto no suceda de inmediato, sino después de un año, pero sucederá exactamente así. Entonces podrán arreglar todo con Poliña, pero no antes. Para escapar, Bogdan encontró la forma más razonable para sí mismo. Se instaló como jaeger en uno de los cementerios siberianos. Fueron tan pocos los que quisieron conseguir esta vacante que la tomaron sin problemas. Además de licencia de armas, tenía un buen trabajo como guardia. Esto resultó ser suficiente. Le explicaron todos los matices en el acto. Un mes después, Bogdan se acostumbró al nuevo trabajo. Vivía en una casa bastante decente, aunque en un barrio pobre al que solo se podía llegar en helicóptero. Tenía contrato por 1 año y medio. Hubo tiempo más que suficiente para pensar en todo. En la primavera del primer año, Bogdan tenía tanto interés en su nuevo papel que todas sus pasiones pasadas ahora le parecían, si no ridículas, al menos descabelladas y alejadas de la razón. Taiga había dejado su huella en ello. Por lo tanto, no solo su vida pasada, sino todo el mundo civilizado también fue visto como una especie de distorsión de los verdaderos significados. Probablemente se quedaría aquí unos años más, si no fuera por una cosa, pero, el amor de Pauline no quería abandonar su corazón. Vertió carbón caliente en el alma de Bogdan, pulsó, extendiendo dulces ondas por todo el cuerpo. Por alguna razón, estaba seguro de que tarde o temprano todo volvería a su lugar. Solo necesita tiempo. Y se escondió como una bestia con este sentimiento propio. Entre siglos de abetos y pinos, entre pantanos, entre los sonidos de la verdadera vida. Se escondió y esperó, disolviéndose cada vez más en el cielo nocturno,
en el olor de la lucha, en el ruido del viento, en los gritos de los búhos y en la lejana pelea de los lobos. Perro llamado Rama. Un perro enorme, de buen corazón y que conocía el bosque mejor que cualquier jaeger. Así que tomó 1 año y medio, ganando impulso lentamente al principio y acelerándose rápidamente hacia el final del contrato. En julio, Bogdan finalmente regresó a la ciudad. Sus conocidos y amigos, que lograron olvidarse de su existencia, descubrieron que Poliña aún no tiene hijos, pero no tienen ninguna información especial sobre los conocidos. Hasta agosto, Bogdan conducía por la ciudad con la esperanza de toparse accidentalmente con Poliña en algún lugar, pero nunca la conoció. Tarde o temprano, este incidente iba a suceder, y así sucedió. Pero fue un poco más tarde, después de que Poliña, Andrei, Natalia y Anton fueran a la casa del bosque para celebrar allí el aniversario. Resultó que faltaban más de 200 kilómetros para llegar a la casa. Fue fácil salir de la carretera, pero cuando giraron por el camino forestal, hubo que superar el último tramo durante unas 2 horas. El camino era largo y serpenteaba a través del bosque a lo largo de 2 senderos de hierba cubiertos de maleza. Luego el camino quedó bloqueado por un pantano, un arroyo de 30 metros de ancho. Toda la lamida del coche tuvo que ser descargada en el barco, que fue llevado por el muelle a la orilla. Las cosas no fueron tanto. Comida para 2 días, botellas con alcohol, limonada y agua, ropa de cambio, impermeables. Andrei dijo que todo lo básico y más necesario está en la casa. Aunque el barco era bastante espacioso, los 4, junto con el empacador, se trasladaron a la otra orilla, debido a su problemática idea. Natalia mostró una actividad especial. Si no podía esperar a estar en casa o si algo andaba mal con su autoestima. Estaba claramente enojada. Ella fue la primera en el barco, y Andrei sugirió que primero se mudaran a la casa con Natalia, y luego regresaría por Artyom y Poliña. Nadie le dio especial importancia a ese plan y, por lo tanto, aceptó silenciosamente la oferta de Andrei. Cargaron las bolsas en el bote y Andrei y Natalia se alejaron. Alejándose 10 metros del vapor que quedaba en el coche, Andrei miró a Natalia y sonrió con cansancio. «Bueno, ¿cómo estás?», preguntó. «¿Estás bien?». «Honestamente», dijo, «mis nervios ya están al límite, tengo miedo de romperme». «Todo está bien, relájate». «Empiezas a asustarme». «Queda por sobrevivir noche y mañana y todo terminará». «¿Estás seguro de que el veneno funcionará?». «La persona que me lo regaló, un gran especialista, me prometió que todo le pasaría rápido y sin dolor, y que en un par de horas no quedarían rastros. Yo confío en él». «Ay, Dios mío». Natalia, que estaba en shock, me llamó con la cara en la palma de su mano. «Para», gritó Andrei. «No tenemos otra opción. Necesitamos llegar hasta el final». «¿Estás listo?». «Sí, sí, estoy listo». «Lo lamento. Estoy tan enojado. Me tomaré en tus brazos. Prometo». Trate de no olvidarse de beber antiveneno solo en el momento adecuado. No habrá oportunidad de recordártelo más tarde. No olvidaré. No soy del todo estúpido. Espera, llegaron. El barco chocó contra una turbera suelta. Juntos sacaron las cosas en silencio. Aún faltaban 100 metros para llegar a la casa desde el estrecho. Su techo era visible desde la carga de cedros bajos en el oeste, donde el sol se inclinaba confiadamente, brillando con un brillo dorado. Se pusieron la mitad de sus cosas y se dirigieron a casa. Natalia era un poco más grande que Poliña y un poco más alta. Hubo un tiempo en que estaba seriamente interesada en el turismo, por lo que llevar cosas pesadas se convirtió en un hábito para ella. La casa escandinava parecía muy exótica. Era bastante espacioso, con una terraza estrecha a lo largo de todo el perímetro y una pared frontal enteramente hecha de vidrio grueso. Natalia notó que aparentemente había logrado recobrar el sentido.
Esto se hace en Dinamarca, dijo Andrei. En nuestra realidad, parece, por supuesto, un poco salvaje, pero por dentro es cómodo. Hace fresco durante el día, cálido por la noche y hay una elegante chimenea. ¿Has estado aquí antes? Lo hice, busqué la zona, revisé la casa y el vecindario en busca de una cámara, nunca se sabe. ¿No encontró? No hay cámara. ¿Y qué tipo de edificio hay? Natalia mostró su mano hacia un costado de la casa. Algo así como un cobertizo, respondió Andrei. Se almacena todo tipo de basura. Una vez que entré, dudo que necesitemos su contenido. Pero escondí algo allí por si acaso. ¿Qué? Ah, no importa. Andrei asintió con la cabeza. Cosita, quédate aquí por ahora. Abrió la puerta de la casa. Y yo iré a buscar el resto. Bueno. Dijo Natalia y entró. Andrei, mareado, se dirigió hacia el barco. Este extraño diálogo entre él y Natalia precedió a muchos acontecimientos. Su impulsivo matrimonio con Poliña tuvo consecuencias que no podía predecir. Al principio, a Poliña le gustó. No es que se enamorara de ella, este sentimiento le era desconocido desde hacía muchos años. Pero simplemente consideró una candidatura exitosa para el papel de una nueva esposa, cuyo nombre podría reescribirse como parte de su negocio, cuando los asuntos de los diputados mejoraran. Subieron, pero de repente se abrieron, tentando a los prospectos y a la empresa. En tales escalas, ni siquiera pensó en ello. El dinero fluía a lo largo del río, las propuestas y los contratos caían al suelo como nieve de año nuevo. Habría sido renunciar a sus ambiciones de diputado y centrarse únicamente en el trabajo. Pero Andrei entendió que la fortuna se volvió hacia él precisamente porque aspiraba a ir a la Duma y tenía posibilidades reales de llegar allí. Muchos necesitaban a su hombre en un lugar así, por eso la gente seria le prestaba atención. Habiendo aprendido mejor sobre Poliña, y como si, por cierto, hubiera hecho un plan de larga data con ella, Andrei se dio cuenta de que no ardía en el deseo de convertirse en una mujer ficticia, pero sí de negocios. Ella quería algo completamente diferente. A pesar de su carácter más o menos racional, Poliña soñaba con una familia de pleno derecho con hijos. Y todo esto está en la actualidad. Pero Andrei no se apresuró con los niños. Hasta que incluso iba a escuchar esto. Sí, y sus propios padres, Pauline, aún no podían convencerlos de la exactitud de su elección. Insistieron en no querer restablecer las relaciones con Andrei, limitándose a reuniones pequeñas y de pequeña escala por razones que no podían ignorarse. Sus sentimientos por Andrei eran algo fríos. Y se dio cuenta de esto un año después de su vida conjunta. De las conversaciones con su amiga más cercana, Natalia, Andrei aprendió que su esposa se parece cada vez más a Bogdan e incluso a veces lamenta haberlo dejado y haberse casado con un hombre no amado. Eso dijo ella, para los no amados. Estas conversaciones con Natalia eran cada vez más frecuentes. Esta mujer, ya fuera su esposa, sería mucho más adecuada para ese papel. Que Andrei estaba preparando para Poliña. Natalia también se dio cuenta de esto, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y comenzó a jugar su propio juego, atando cada vez más al perdido Andrei. Y se dio. La última gota fue la noticia de que Poliña supuestamente habló con su amiga sobre su deseo de divorciarse y quitarle parte de la propiedad, pero ya se pasó de la raya, por lo que no tenía vuelta atrás. Andrei no la dejaría ir bajo ninguna condición, ni con propiedad ni sin ella. Se sentía humillado, y siendo dueño de cada célula de su criatura, no podía permitirse el lujo de ser de otra persona, excepto de sí mismo. Por supuesto, a Natalia se le podría ocurrir algo para ella misma, decorar los planes rotos de su novia con los detalles que faltan. Pero Andrei estaba tan cegado por su avalancha egoísta que ya no podía pensar ni pensar normalmente. El divorcio podría haber sido un problema con un negocio tan duramente ganado.
Andrei no podía permitir esto. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. No puedes reducir la velocidad. Y ellos, junto con Natalia, decidieron cometer un crimen. Andrei también se enteró de que había regresado a Bogdan hace un mes, y esto no podía ser una simple coincidencia. Definitivamente Polinia tuvo una idea y Bogdan definitivamente estaba conversando con ella. Y en la cabeza de Andrei tenía este terrible plan, con el que Natalia estuvo de acuerdo. Las nubes empezaron a espesarse y la tormenta empezó a extenderse. Y él mismo llegará tarde, hay que colocar las sillas y atar el bote. Natalia ya era la dueña de la casa. Puso la mesa, puso los platos, sacó las bolsas de comida con las que iba a preparar la cena. Polinia inmediatamente se conectó con ella. Se puso de buen humor. Sigue siendo genial reunirse en una estrecha compañía y hablar con las almas tomando una copa de buen vino. No tenía ansiedad en su corazón y ningún sentimiento presionaba su alma. Aunque Polinia estuvo pensando en el divorcio durante los últimos meses, no iba a contárselo ni siquiera a su mejor amiga. Después de todo, fue solo un pensamiento. Y no se me ocurre mucho. Entonces a Natalia se le ocurrió todo esto desde el principio hasta el final. Sin embargo, antes cogieron las primeras pulgas de la duda que desde entonces se habían ido apoderando del campo. La comida ya se retorcía en la estufa y los primeros campos estaban encendidos con el fuego preparado para los invitados, cuando finalmente Andrei regresó del estrecho. ¿Qué te tomó tanto tiempo?, preguntó Antón. Olvidé mi cigarrillo en el coche, respondió Andrei. Tuve que volver. Y pensé que se quedó en silencio por un segundo. ¿Qué? Parecía, continuó Andrei, que entre los árboles se deslizaba un hombre desde el borde del bosque, o un animal. No tuve tiempo de considerarlo en detalle. Esto no fue suficiente. Natalia no estaba contenta. Es mejor que los lobos que las personas. ¿Y aquí qué, vienen los lobos? Polinia, a su vez, estaba preocupada. Dicen que a veces entran, respondió Andrei. Pero no vi ni oí. ¿Y cómo puedes ver si llevamos aquí media hora? Andrei no tuvo tiempo de responder nada, ya que en el mismo segundo escuchó un rugido. Muy cerca, como en la propia casa. Ellos se sorprendieron. Anton, que estaba sentado junto a la chimenea, se rió. Antoa. Natalia le gritó. ¿Eres tú? Bueno, eres un tonto. Por alguna razón, ya nadie se rió de esta broma de Anton. ¿Por qué estáis todos tan tensos?, dijo Antón. Relajarse. Pero incluso si los lobos, ¿qué pasa con nosotros? Estamos en la casa, chimenea, cena, vino. ¿Cómo sois niños pequeños? En el bosque negro, negro, en la casa negra, negra, en la noche negra, negra. Antón volvió a gritar. Estúpido. Natalia dijo un poco fuerte, levantó el cuchillo del suelo y lo arrojó al fregadero. Algún otro hombre vendrá. Lo añadió en voz alta. El ejemplo es tal, si se cae el cuchillo. Negro, negro. Haga. Natalia agarró la cola de un pescado sin cortar. Vayamos ahora a una cabeza negra y negra y a este arenque negro y negro. Todos, me rindo, no me maten. Natalia y Andrei miraron hacia arriba. Media hora más tarde la mesa estaba cubierta. La empresa se sentó con el correo y recogió las primeras botellas. Anton no bebía alcohol, lo compraron sin alcohol. El resto de la familia sirvió martini, brindó por el segundo aniversario de la vida de sus cónyuges y vació sus vasos. Después del tercer brindis, todos finalmente se relajaron lo más posible. Los temas de las conversaciones empezaron a discutirse por sí solos. Discutieron los pros y los contras de la vida familiar. Intentaron crear una comunidad para Anton y sus planes.
Tocaron un poco el trabajo e incluso las perspectivas de Andrei para las próximas elecciones de otoño. Todo el mundo hablaba más en broma que en serio. Se hizo de noche detrás de la enorme pared de cristal y linternas amarillas comenzaron a encenderse por todo el perímetro de la terraza. El espacio parecía aumentar a la mitad, reflejándose en el cristal como en el espejo, la mesa y los invitados que se reunían a ella. Si tan solo entre esta compañía hubiera un extraño, ni siquiera pensaría que el crimen más real está ocurriendo en este momento. La tragedia imposible de evitar fue acercarse a todos los borrachos, Poliña y Vocal. Al menos de eso estaba seguro Andrei, cuyo humor, a pesar de las preocupaciones, iba mejorando. Y solo Natalia seguía preocupada en su corazón, como si no creyera en la realidad de lo que estaba pasando. El asesinato que decidieron con Andrei parecía demasiado común y corriente. La empresa permaneció sentada a la mesa hasta las 2 de la madrugada. Todo salió tan bien que Andrei y Natalia empezaron a olvidar periódicamente que en realidad se estaban preparando aquí. Anton se sintió especialmente atraído por la atmósfera amistosa que le parecía, aunque, a diferencia de los demás, estaba absolutamente sobrio. Ahora se reían de sus chistes. En general, cualquiera que mirara desde fuera podría decir con confianza que la compañía se estaba reuniendo con alma. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, el polvo empezó a desvanecerse. Se acabó la leña, y nadie quiso salir a la calle a por una nueva ración, y todos decidieron que era hora de dormir. Andrei miró a Poliña, tratando de comprender su estado. Pero eso no pareció distinguirla del resto, solo que empezó a quejarse más a menudo y sus ojos se pusieron ligeramente rojos. Cuando todos fueron a los dormitorios del segundo piso, Andrei y Poliña juntos, y Natalia y Anton por separado, ella inmediatamente se apagó y apenas logró meterse debajo de la manta. Entonces, aparentemente, ella simplemente se quedó dormida. Andrei escuchó su respiración, incluso trató de tomarle el pulso en la muñeca, y la respiración y el pulso no despertaron sospechas. Andrei no sabía cómo iba a suceder todo. La persona que lo alimentó con veneno no dijo nada sobre los signos externos de envenenamiento. Simplemente aseguró que después de haber bebido debía acostarse y dormir, y en la mañana todo estará listo. Entonces dijo, todo estará listo, como si Andrei estuviera a punto de cocinar algún plato exótico para el desayuno. Toda la noche estuvo dando vueltas, quedándose dormido por unos segundos. El calor provenía de su cuerpo, lo que significaba que todavía estaba viva. Solo por la mañana logró conciliar el sueño. Andrei lo despertó el ruido que provenía de la cocina. Miró a Poliña. Esta vez su rostro no le pareció pálido por naturaleza y su cuerpo ya no estaba tan caliente. Poliña susurró con voz temblorosa. La mujer no respondió. Poliña. Una vez más dijo un poco más alto. Tocó con cuidado su frente. Frío. Le quitó la mano. En un segundo, sacudió a Poliña por encima del hombro. Ella no reaccionó a esto. Intentó detectar el pulso. Parecía que las venas de la mano todavía temblaban, apenas se notaban y no tan a menudo. Andrei se levantó silenciosamente de la manta y se vistió. Y fue al baño. Lo miró a la cara durante mucho tiempo, como si no pudiera entender si él mismo estaba vivo en ese momento. Lo miraron con los ojos morados. Apenas se reconoció a sí mismo. Luego giró el cuello y vomitó en el fregadero. Tratando de respirar suavemente, tomó una navaja, pero la mano le temblaba. ¿Qué es esto? Si caes así ahora, Anton tendrá muchas preguntas. No puedes hacer eso. Tienes que tomarte en tus propias manos. Andrei anotó en su memoria el plan de esa mañana. Primero, tienes que bajar. Pronto todos empezarán a preocuparse de por qué Paulina todavía no se ha unido a ellos. Andrei acude a verla, y desde este lugar tendrá que lucir todo su don artístico.
El papel de un marido confundido que no entiende lo que le pasó a su esposa debe interpretarse de tal manera que Anton no tenga la menor duda. Entonces, en medio del alboroto, todo será mucho más fácil. Lo principal es ponerse de humor ahora mismo. Andrei respiró hondo, se maquilló y se afeitó. Volvió a comprobar el campo sin sentido y finalmente bajó, donde en la cocina ya estaban preparando el desayuno para Anton y Natalia. La chimenea volvía a arder, llenándola de calor, que había conseguido enfriar el espacio durante la noche. ¿Y Poliña, qué? Natalia miró a Andrei con expresión interrogativa. Hasta que Anton no vio, asintió obstinadamente con la cabeza hacia ella. Al parecer ayer estaba cansada, respondió Andrei. Déjala dormir un poco más, no despertó. ¿Escuchaste por la noche? Antón volvió a preguntar. ¿Qué escuchaste? Me pareció que los lobos realmente aullaban. Natasa dice que no escuchó nada de eso. Y no escuché. Andrei dijo, ¿estás intentando asustarnos otra vez? No, esta vez sin broma. ¿Realmente soñaste? Más probable. En 15 minutos el desayuno estaba listo. Bueno, ¿qué hay ahí, Poliña? Percy dijo con impaciencia. Estaba hambriento. Voy a buscarla ahora. Andrei subió. No estuvo ni un minuto y dos. Entonces se escucharon sus rápidos pasos. Y pálido. Algo anda mal, dijo. ¿Qué le pasa a Poliña? Antón estaba preocupado. Sí, ella no reacciona a nada. No entiendo qué le pasa. Los tres subieron las escaleras de un salto. Intentaron durante mucho tiempo comprender lo sucedido. Más bien, solo Antón pudo entender, pero lo llevaron. Vio que todos bebían de la misma botella, comían el mismo refrigerio y no sucedió nada inusual, lo que podría indicar que se trataba del incidente de Andrei o Natalia. Creo, finalmente, dijo Antón, que estaba muerta. ¿Cómo es esto posible? Andrei gritó. ¿Qué debemos hacer ahora? Quizás todavía pueda ayudarla. Creo que el pulso apenas se nota. Sí, yo también lo pensé, asintió Natalia. Sí, aquí no hay ninguna conexión, dijo Andrei. Él dijo, tienes razón. Quizás haya algún tipo de conexión especial de emergencia en la casa. No hay conexión de emergencia. Es simplemente una casa de estilo escandinavo. Todo lo demás es a nuestra manera. Nadie se ha preocupado por dificultades adicionales. Entonces Anton se frotó los ojos con los dedos. Entonces tenemos que llevarla al coche. La llevaremos nosotros mismos al hospital más cercano. Sí, estuvo de acuerdo Andrei. Así lo haremos. Levantó con cuidado a Pauline y cayó sobre su hombro. El corazón latía rápido en el pecho. La adrenalina fue tan grande que Dveb no sintió ninguna pesadez. Coge su ropa, dijo, y las llaves del coche, son las llaves del coche, están aquí en las llaves del coche, están. Inesperadamente, volvió a ser solo para Anthony, afortunadamente, para Natalia, porque Andrei no tuvo tiempo de cuéntale cómo se comportó con el barco. No entiendo, intentando parecer sorprendido, dijo Andrei. Sí, Anton se inclinó sobre el agua y sacó el trozo de cuerda roto que una vez estuvo atado a la orilla del barco. ¿Cómo pudo pasar esto? No lo sé. Moví la cabeza hacia Andrei. Ayer lo até fuerte, todo estuvo bien. ¡Qué desastre! Antón se enfadó, miró a su alrededor y al segundo señaló con el dedo la orilla opuesta, a la derecha del lugar donde se encontraban. Mira, en esa orilla. Este es nuestro barco. Realmente era ella. 50 metros. Su bolsillo se hundió bajo el agua. Cerca de los arbustos líquidos, solo el solitario asomaba la nariz. ¿Quién podría haber hecho esto? Anton seguía desconcertado. ¡Qué tonto! Parece que no estamos solos aquí.
Sí, lo escuché por la noche. No lo soñé. ¿Quizás algunos cazadores? ¿Qué cazadores? Hay una reserva aquí. ¿Y quién era cuando estaba en el camino? Bueno, no lo sé. Andrei se mareó. ¿Qué vamos a hacer? ¿De vuelta a la casa? Allí se nos ocurrirá algo. No. Benedict dijo con confianza. No puedes reducir la velocidad. Anda tú. Subiré al auto y saldré a la autopista, y luego buscaré dónde hacer la llamada. Esperar. Se metió lentamente en el agua y nadó sin decir una palabra. Las fuerzas rápidamente comenzaron a abandonar a Andrei. El cuerpo de Poliña ya no parecía tan ligero. Vamos. Le dijo a Natalia, ¿qué le pasa al barco? Ella preguntó. Por si acaso, ayer decidí ahogarlo. ¿Por qué? Andrei miró a Natalia, como si sintiera que todo podía salir mal como esperábamos. ¿Qué ocurre? No entiendo. Creo que Poliña todavía está viva. Creo o estoy seguro. Quizás algo así como un coma. No sé. Los muertos no tienen ese aspecto. Necesitamos estirar el tiempo. Bueno. Natalia hizo un gesto con la mano y se dirigieron de regreso a la casa. Andrei llevó a Poliña al dormitorio. Junto con Natalia, se cambió de ropa, se cansó y se sentó en la cama. Ahora no puedo dormir sola, dijo Natalia. Saber que en algún lugar detrás de la pared hay un muerto o un muerto. Escuchar. ¿Qué? ¿Quizás su almohada? ¿Qué almohada? Bueno, ese. Asegurarse. Andrei ya se sintió conmovido por tal sugerencia de Natalia. ¿Hablas en serio? Y parece que ahora es el momento de bromear. No pongas esa cara de sorpresa. Ya la hemos matado una vez. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿O quieres volver a jugarlo todo? Si está en coma, dijo tranquilamente Andrei, todas sus funciones vitales se ralentizan, incluida la respiración. ¿Se nota que respira? No. ¿Y cuánto tiempo crees que tendrá que asfixiarse? ¿5 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¡Qué tontería! Natalia le estrechó la mano. Simplemente no puedo creerlo. Disparates. Es como si estuviera durmiendo y soñando con un castor blanco sin sentido. Todo terminará pronto. Ariad intentó calmarla. Quizás no tenga que dormir por la noche. Anton la llevará a la civilización, llamará a una ambulancia y nos iremos a casa. ¿Qué pasa si la están sacudiendo? No me parece. La probabilidad es de 1 entre 100. Pero él está ahí. ¿Y cómo lo sabes? Tú no eres un doctor. ¿Y quién es ese hombre tuyo? ¿Sabe lidiar con los venenos o es un aficionado autodidacta? Ya no importa. Lo que pasó, pasó. Natalia no dijo nada más, agarró la almohada y quiso ponérsela en la cara a Poliña. Cuando de repente la puerta chirrió desde abajo y se escuchó la voz de Anton, «Oye, ¿estás en casa?» Andriuka. Su voz sonaba como si algo terrible estuviera a punto de suceder, y su horror era indescriptible. Natalia volvió a colocar la almohada. Y ellos y Andrei salieron corriendo del dormitorio hacia la cocina. Poliña escuchó todo lo que sucedía a su alrededor. Incluso por la mañana se despertó de un sueño profundo y trató de abrir los ojos, pero no salió nada. Ya no podía controlar su cuerpo. No sentía ni frío, ni calor, ni tacto. Su esencia, su yo, a menudo estaban cubiertos de algodón, privándola de comunicación con todo el mundo exterior. Una sola palabra siguió funcionando, volviéndose incluso, según le pareció a ella, mucho más aguda. Al principio se horrorizó ante tal descubrimiento y trató desesperadamente de encontrar una explicación a lo sucedido. Luego pensó que por alguna razón había muerto,
y probablemente así era como se veía la muerte desde dentro. Al menos los primeros días antes de que su alma esté ante la corte celestial. La situación quedó clara tras el último diálogo entre Natalia y Andrei. Así que ella fue envenenada. Y ella, como sugirió Andrei, se encuentra en un estado similar al coma. ¿Cuánto tiempo puede durar este estado? Ella no sabía. Un día, 2 o tal vez, toda la eternidad. Sin sentir el dolor, Poliña no podía imaginar nada. Ahora la única persona que podía convertirse en su defensor era Anton. Si no hubiera regresado a casa a tiempo, entonces su mejor amiga la habría estrangulado ahora mismo con una almohada. ¿Cómo no podía ver en ella un monstruo así? Qué ingenuo se reveló el tonto, dándole lo más secreto de sus pensamientos y deseos. Gracias a Dios, el veneno aún no había afectado sus capacidades mentales. El cerebro funcionó como debería, construyendo conexiones lógicas entre las nuevas circunstancias que resultaron de sus errores pasados. Todo está bien. Entonces ella merece que la llamen idiota. ¿Y qué acaba de mirar? ¿Es realmente posible tener una vida lujosa? Y por toda esta iluminación, por la Nizza, por la oportunidad de saludar a la estrella de algún cantante. Dios, no se parece en nada a ella. Nunca soñé con eso. Bueno, de repente, eso es lo que sucede cuando empiezas a vivir no tu propia vida. Tonto. Dura y otra vez dura. Ahora consíguelo por tu propio bien. Sin embargo, ella todavía no quería morir, y esto también es lógico. Poliña escuchó lo que pasaba abajo. Menos mal que sus asesinos no cerraron la puerta tras ellos. ¿Qué pasó? Preguntó Andrei cuando bajó al ruido. ¿Por qué no te fuiste? Te dije. Lobos. ¿Dónde están los lobos? Ahora deben estar en todas partes. El auto no arrancó. Salí, abrí el capó y miré a mi alrededor. Parece que todo está en su sitio. Quería volver al salón. Escucha, quiero beber. Ahora. Anton corrió hacia el grifo, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un sorbo. En el suelo, con la ropa empapada, cubierto con una especie de hierba de pantano, ¿pero qué hay ahí? ¿Qué? Natalia preguntó con impaciencia. ¿Bien qué? Miro al borde del bosque, 2 lobos enormes. Digo, escuché cómo aullaban por la noche. Aquí. Están de pie, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Me miran. Doy un paso y son 2. Ellos gruñeron. La distancia entre nosotros ya es de 5 metros. Y entiendo que claramente no me conocieron. No soy un hombre de harapos, pero aquí en pantalones me lo pongo. Implementado, por supuesto. No pienses. No tendría tiempo de entrar al salón. Pensé que sería mejor regresar por el mismo camino por el que llegué aquí. Bueno, me lancé al agua, salí a la orilla y corrí a casa. ¿Y qué pasa con los lobos? A través del arroyo nadaron detrás de mí. Solo que no 2. Conté al menos 5. Quizás ya no lo sé. Anton lo mostró con la mano. Mira por ti mismo. Maldición. Natalia se escapó. Al parecer, detrás de la pared de cristal, descubrieron una imagen desagradable. El caso empezó a tomar un cariz absolutamente impredecible. Por la noche, los lobos que estaban cerca de la casa ya habían contado 8. Ya lo habían dominado y no intentaron esconderse para mirar desde el refugio. Quedó claro que no tenían miedo de nada y que la gente, a juzgar por su comportamiento y tal vez por su olor, también tenía miedo. Con caras astutas, periódicamente resoplaban de un lado a otro, cerrando poco a poco el círculo del entorno. Hasta que quedó bastante claro que les hizo no ir más allá con sus actos lobunos, sino permanecer cerca de la gente. ¿Qué opinas?, preguntó Natalia, cuando todos se reunieron nuevamente en la mesa.
¿Y qué pensar aquí? Sacudió los hombros de Andrei. Debemos esperar a que se vayan. No pastarán aquí durante una semana. Sí, no aguantaremos ni una semana, dijo Antón. No habrá suficiente comida y el generador se estropeará. ¿Cuánto queroseno tiene? ¿2 días? No lo sé. Estrechó la mano de Andrei. No estaba interesado en tal detalle. Nos quedaremos sin electricidad, continuó Antón. Ayer bajé al sótano, el generador está en algún lugar de otra habitación y la entrada es solo desde la calle. Mira, mira. Natalia gritó, asomándose a la ventana. Detrás de la ventana, ya en la terraza, había un lobo enorme y se rascaba la pata con un vaso. Dijo Andrei. Al menos un lanzacohetes, ¿o qué era?, dijo Natalia. Sugerí tomarlo y Andrei se negó. Soy un turista con experiencia, siempre de viaje con lanzacohetes. No se puede hacer mucho. Sin embargo, nunca funcionó tan bien. Eso es todo. Andrei apagó el encendedor y fumó. ¿Quién sabe? También hay una lata de melocotón, pero no creo que nos sirva de mucho. Y hay algo más en él. Tráiler. Más serio que un lanzacohetes y un globo. ¿Qué? Un arma. ¿Un arma? Antón se sorprendió. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste inmediatamente? ¿Cuál es el punto de? Tienes que caminar 180 metros antes que él y todavía tienes tiempo de abrir la puerta. ¿Vas a correr un riesgo? Me arriesgué. De repente, Anton aceptó, aparentemente enojado consigo mismo por haberlo hecho. Pero entonces había muchas más oportunidades. Tal vez estaba avergonzado de Natalia, por quien claramente sentía más que simpatía. Ríndete, dijo Natalia. Nada funcionará. No tendrás tiempo de recorrer la mitad del camino. ¿Qué pasa si no podemos ayudarte con nada? Y no los dejaré ir juntos. No quiero quedarme en casa en compañía de un cadáver. Aunque vamos lentos. Me di cuenta de que, inspirada por mi oferta, Anton, Poliña definitivamente ya estará muerta. Y hasta ahora, no es un hecho. Si no fuera por ella, podrían haber soportado semejante asedio. Pasado mañana seguramente tendremos suficiente. Tocarán la alarma, enviarán a alguien para comprobar si todo está en orden con nosotros. Pero la situación no favoreció esta opción. Así que iré. Y no intentes hablarlo. Haré algo como una antorcha e intentaré abrirme paso. Los lobos temen al fuego y al humo. Andrei ya lamentó haber hablado antes sobre el pistolero escondido en el remolque. En su opinión, el tiempo era el momento adecuado para darle a Pauline la oportunidad de finalmente darle a Dios un alma. Probablemente Natalia pensó lo mismo en ese momento. Tienes esa cara de querer bromear, dijo Antón, como si estuvieras poseído y hubieras olvidado dónde está el baño. Todo estará bien. En 20 minutos, los tres construimos algo parecido a una antorcha. Gorila de Milán es bastante bueno. ¿Dónde están las llaves del remolque?, preguntó Antón. Las entradas están colgadas en la pared. Hay 3 claves diferentes. Intentando elegir el correcto, Anton retumbó. Está bien, los llevaré todos y los recogeré en el acto. Eso es todo, estoy listo. Vamos. Buena suerte para ti, eres nuestro superhéroe. Natalia incluso besó la zapatilla en la mejilla, por lo que él, a juzgar por la expresión de su rostro, creía aún más en su fuerza. La antorcha humeaba sin parar, habiendo llenado la habitación de humo gris y hedor. Los lobos del cristal, sin apenas ver el fuego, huyeron y se escondieron. El camino hacia el bombero resultó relativamente libre. Y Antón, con paso rápido y confiado, se dirigió hacia su objetivo. Logró llegar al tráiler sin problemas. En realidad, los lobos tenían miedo de acercarse al hombre del fuego. Sin embargo,
Todos se emocionaron y corrieron, claramente tratando de pensar en algún tipo de táctica de acción. El caos exterior y su movimiento en realidad solo tenían un significado claro para ellos. Los depredadores, que se llaman, se fueron reagrupando. ¿Por qué dijiste el arma?, preguntó Natalia. ¿Es esta la bagatela que mencionaste? Sí. ¿Y si lo logra? Si funciona, respondió Andrei, me sorprenderé mucho. Pero hay que devolverle la deuda a Antoa. No pensé que tomaría una decisión tan rápida. Esto es lo que el amor le hace a una persona. Natalia golpeó dolorosamente a Andrei en el hombro. En el mismo segundo, mientras Anton intentaba recoger la llave correcta de la cerradura, los lobos se apresuraron repentinamente en su dirección. ¡Ay, Dios mío! Natalia gritó fuerte. Anton, al notar su aproximación, quedó aturdido y dejó caer todas las llaves que, aparentemente, estaban ocultas a la vista en la hierba. Se inclinó sobre la pelota en el césped con su mano libre, y en ese momento, el mayor de los lobos se arrojó a su espalda como surgido de la nada. El que notaron antes en la terraza. Anton logró regresar de alguna manera. Se enderezó y comenzó a mover la antorcha, tratando de regresar al costado de la casa. La idea del arma debía olvidarse ahora. Los lobos que lo rodeaban quemaron sus empanadas y gradualmente se acercaron más y más. Ya no era posible irse sin luchar. Natalia cerró los ojos para no ver esta aterradora imagen. Andrei se debatía entre el deseo de volver atrás y la necesidad de salir corriendo a la calle para ayudar a Anton de alguna manera. El comienzo masculino todavía tomó la delantera. Agarró dos gargantas continuas de la chimenea, abrió la puerta y corrió entre gritos hacia la presa de su amigo. Andrei los arrojó a la casa de una de las gargantas. Agarró a Anton con una mano, chorreando sangre, y lo ayudó a llegar a casa. Natalia, que había recobrado el sentido durante este tiempo, abrió la puerta y, cuando estuvieron a salvo, la volvió a cerrar. Andrei solo logró lanzar el segundo palo a un lobo particularmente valiente, que continuó persiguiéndolos todo este tiempo. El poste golpeó la barandilla de la terraza y saltó al suelo de madera. Ambas manos fueron mordidas, especialmente aquella en la que sostenía la antorcha. En la pierna izquierda, los músculos por encima de la rodilla estaban desgarrados y quizás incluso las arterias resultaron afectadas, porque la sangre de las heridas fluía abundantemente. El hombre no dijo una palabra, solo sonrió estúpidamente, como disculpándose por su fallida salida con un arma. Probablemente fue un shock doloroso y Anton no se dio cuenta del todo de lo que estaba sucediendo. En el botiquín de primeros auxilios no había nada significativo, salvo peróxido de hidrógeno, yodo, nospa, vendas y algodón. Natalia, como pudo, limpió y vendó las heridas. Pero no sirvió de mucho. La sangre siguió fluyendo a través de los vendajes. Le temblaban las manos y las lágrimas brotaban de sus ojos. Tienes que coserlo aquí, dijo. Heridas demasiado profundas. Andrei le tiró de la pierna con un látigo. Ya no pudieron ayudar a Anton. Mientras todavía estaban lo suficientemente fuertes, Andrei lo ayudó a subir al dormitorio y acostarse en la cama. Ya se nos ocurrirá algo, Anton, dijo. Esperar. Ajá. Él asintió con la cabeza y se apagó de inmediato. Los lobos que habían probado la sangre, daban vueltas sin cesar alrededor de la casa. Ahora todos se atrevieron. Sensación de que se podía tratar con esta empresa. Ya no solo el grupo más grande podía caminar por la veranda. Por la tarde, cuando el sol ya se ponía sobre la copa del abeto, tiñendo todo el espacio de un siniestro color burdeos, se cortó la electricidad en toda la casa. Dijo Andrei. Se acercó al fregadero y abrió el grifo. El agua no fluyó. Eso pensaba, añadió. La bomba tampoco funciona. Salgamos de aquí de alguna manera. Natalia dijo en voz baja.
No puedo más. Todo salió mal. Escuchar. Andrei alzó ligeramente la voz. Simplemente dáselo sin pánico. Ahora tenemos mucho de esto. Saldremos de aquí. Hay algo así como un coleccionista en el sótano. Probablemente nos esté llevando al pantano. Intentemos seguirlo. ¿Coleccionista? ¿Por qué no dijiste nada antes? No lo sabía. Recién hoy, cuando bajé, encontré una trampilla en el suelo. ¿No hay otras opciones? No. Entonces, ¿por qué estamos desacelerando? Iremos mañana por la mañana. No sé a dónde nos llevará. No estamos seguros en la oscuridad. ¿Otra noche? Natalia estaba amargamente molesta. No llegaré hasta mañana. Vas a. Los lobos no te mordieron. Eso es todo. Cálmate. Nuestro plan, por difícil que sea, seguirá funcionando. Antón. La víctima acompañante. Sucede. Dios, ¿cómo vamos a explicar todo esto? Vamos a hacer lo que vamos a hacer. No hay nada en qué pensar. Te contamos cómo fue. Hasta la mañana, Natalia y Andrei no cerraron los ojos. Visitaban periódicamente a Poliña y Anton. Poliña aún no daba señales de vida ni de muerte. Anton recobraba el conocimiento de vez en cuando, se cansaba del dolor y luego volvía a perder los sentimientos. La sangre seguía saliendo de la herida de su pierna. La esperanza de que sobreviviera era cada vez menor. Con los primeros rayos de sol, Andrei y su novia bajaron al sótano. Encendieron las linternas, buscaron la escotilla, movieron la tapa y miraron dentro del pozo. No fue profundo. Bajaron por las tablillas de hierro. Un tubo redondo de gran diámetro entraba en la pared. Andrei lo encendió. No está muy claro por qué hay tantas dificultades en esta casa, pero si hay una entrada, debe haber una salida. Vamos. Estuvieron moviéndose por las tuberías durante unos 20 minutos. El diámetro no les permitía enderezarse y caminar con cada metro se hacía cada vez más difícil. Pero un paso bastante decente decía que la salida estaba realmente en alguna parte. Si tan solo no terminara al final de la cuadrícula. No quisiera volver. Las parrillas, afortunadamente, no aparecieron. La tubería realmente salía al desfiladero, que estaba debajo del caballo y doblaba la altura en la que se ubicaba la casa. Desde aquí no se oía ni se veía a los lobos. Sin ninguna dificultad, bajando al pantano, Andrei ayudó a quitarse el chaleco del coleccionista. Luego tuve que nadar. Cuando estaban en la orilla opuesta, vieron humo. Se suponía que era la casa. ¿Qué es? Preguntó Natalia. Quizás, dijo Andrei, esta sea la manta que tiré ayer, quemé y prendí fuego a la terraza. Me di cuenta de que así era y ellos, dando un paso con cuidado, se dirigieron hacia el coche. Llegaron al coche sin ningún problema. La puerta de entrada parecía estar abierta y la tapa del capó también estaba abierta. Andrei cerró el capó y subió al salón. Natalia, temblando por la ropa mojada, se sentó en la silla de al lado. Andrei cerró la puerta de golpe y giró la llave en el contacto. El coche no arrancó a la primera. Y en ese segundo escucharon con Natalia a sus espaldas un gruñido sordo. Andrei se dio vuelta y vio la cara de un lobo, una cara con forma de roca, a centímetros de su cara. La saliva le goteaba de la boca y había tanta decisión e ira en sus ojos que se quedó sin aliento. Natalia ni siquiera se dio vuelta. Que en un segundo todo terminaría, y ahora definitivamente no les quedan opciones. Bogdanova llamó a su madre, Poliña. Este viaje a la casa de su hija en Glus inmediatamente generó sospechas. No es que hubiera razones objetivas para esta preocupación, sino simplemente malos sentimientos. Y por la noche no la dejaban dormir nada.
en el que Polinia la llamó pidiendo ayuda y le pidió que llamara a Bogdan. Entonces ella lo hizo en su nombre, decidiendo que no fue en vano. En ese momento, Bogdan estaba sentado con una caña de pescar cerca del río. Después de regresar de la taiga, no encontró lugar en la ciudad. Al principio le pareció que echaba de menos el bullicio de la ciudad, pero resultó ser todo lo contrario. Al cabo de una semana, este alboroto empezó a molestarle por su vacío interior. Lo arrastraron de regreso al bosque, donde casi no había gente. Se dio cuenta de que se acercaba otra semana y volvería a llamar a la oficina para pedir otra guardia en la taiga. La llamada de Sofía Antonovna, la supuesta madre de Polinia, lo sorprendió mucho. Pero no se atrevió a llamarla a ella ni a sus padres, creyendo que todos se habían olvidado de él hacía mucho tiempo. Para su sorpresa, resultó que no era así. Sofía Antonovna, si crees en sus palabras, siempre y antes bendijo a Bogdan, y después del repentino matrimonio de su hija, oró a Dios para que Bogdan no olvidara a Polinia y la apoyara después de que su matrimonio con Andrei se derrumbara, de lo cual estaba 100% segura. D. Todo lo que esta mujer le contó a Bogdan por teléfono, interfirió con sus temores sobre el viaje de Polinia y le pidió ir a estas estúpidas casas y comprobar si todo estaba bien con su hija. Es hora de empezar a preocuparse por eso, porque ayer se suponía que toda la empresa regresaría de vacaciones. Hoy todos los estaban esperando en el trabajo. Y esto no podía ser para que Andrei no explicara las razones por las que de repente no salió, sobre todo porque ese día tenía una reunión muy importante a la que no podía faltar. Bogdan le aseguró a Sofía Antonovna que comprobaría todo y llamaría en cuanto descubriera algo. A través de un conocido que trabajaba en el negocio de la casa, supo en qué zona de la ciudad se encuentran las palomas. Solo existía un lugar así en su región, y la empresa que alquiló el terreno en esta zona no dio ninguna evidencia a nadie. Si estas casas se construyeron en un terreno protegido no era completamente legal, o si solo las personas especialmente confiables podían tomar la carretera. Si hubiera 2 o 3 de esos lugares, entonces Bogdan tendría que ir a uno de ellos por sorpresa. Es bueno que este club secreto de amantes de la naturaleza salvaje no crezca hasta el nivel de los albañiles. Habiendo recogido el bote inflable Saiga, Bogdan, sin vivir, se puso en camino. Llegó la misma mañana en que Andrei y Natalia lograron llegar al coleccionista en coche. Cerca del coche, Bogdan se encontró con toda la manada de lobos. Los cuerpos de Andrei y Natalia no podían distinguir los rostros. Bogdan disparó a los lobos. Estos, al parecer, ya estaban satisfechos con el recorrido y bastante llenos. No querían luchar contra un hombre armado. Algo humeaba intensamente a lo lejos, más allá del arroyo. Bogdan infló el bote, cruzó a la otra orilla y corrió hacia la fuente del humo. En la casa llegó a tiempo. Hasta el momento solo ardía la veranda y la pared trasera, separadas por la gasa. El vidrio resultó caliente y duradero. Solo con un par de disparos logró romperlo. Las llamas de la llama se trasladaron inmediatamente a la cocina. Bogdan buscó en el primer piso. Nadie. Luego corrió al segundo piso y en la primera habitación encontró el cuerpo sin sentido de Polinia. Al parecer, ella estaba viva. Aunque no hubo tiempo para asegurarse finalmente de esto. Después de revisar otras habitaciones, Bogdan encontró a Antón. Continuó aferrándose a la vida, aunque perdió mucha sangre. A su vez, Bogdan sacó de la casa los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas en el incendio. Luego los llevó en un barco hasta su coche. Los lobos, gracias a Dios, perdieron el interés por lo que estaba pasando. Como le dijeron más tarde los médicos, si estuviera allí 2 horas más tarde, sería imposible salvar a Polinia y Antón. Sin embargo, él mismo lo entendió. Si no hubieran muerto por el veneno y la pérdida de sangre, la tragedia habría terminado. Polinia recuperó el sentido más tarde, Antón, solo 4 días después, y las primeras personas que vio fueron Bogdan y su madre.
Cuando Poliña finalmente se puso de pie, pudo dar todas las pruebas necesarias sobre el atentado contra su vida. La investigación, aunque duró casi un año, llegó a una conclusión justa. Sin embargo, no había nadie a quien castigar. El destino mismo estableció todos los puntos anteriores y Poliña, que heredó todos los bienes y todos los negocios, Andrea, sin pensarlo durante mucho tiempo, se deshizo tanto del primero como del segundo. Se le hizo insoportable quedarse en casa ajena, y más aún, le dio la espalda a las cosas que Andrea había ido haciendo en su vida. Había mucha gente que quería reescribirlo todo sobre sí mismos. Resultaron ser personas que alguna vez habían puesto demasiado énfasis en la figura de Andrei, y ahora están muy molestas porque tendrán que reescribir sus planes. Incluso si Poliña quisiera discutir con ellos, todavía no lo lograría. Bogdan no apresuró el acontecimiento. El resentimiento de Poliña hacia Poliña estuvo en su corazón durante mucho tiempo y los sentimientos por ella aún no se han desvanecido. Él nunca tuvo más confianza en sí mismo y creía que Poliña a partir de ahora tiene tal experiencia que ya no le permitirá actuar impulsiva y irreflexivamente, como lo hizo hace 2 años. Se volvió demasiado obvio quién es un amigo y quién es un enemigo, dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Bogdan volvió a partir hacia Bata en la taiga, lo que permitió a Poliña Samo decidir cómo proceder con ella. Lo principal es que ella estaba viva y bien. Pero un mes después, un invitado inesperado llegó a su casa en Yeger. Esta invitada era Poliña, y su aparición finalmente puso todo en su lugar.